por Producciones Cerdas, desde el cuadrilátero hasta tus pantallas, aquí en la esquina del Doctor Aullido. Y suéltense las cabelleras, porque Doctor Aullido ha llegado. Sí, tuvimos un problema aquí técnico, por eso ustedes me veían que movía los labios, pero definitivamente no me escuchaban. De todas maneras, vamos a hablar hoy de la cultura de la lucha libre, vamos a hablar qué significa esta cuestión de la lucha libre y esperemos que el COVID se termine pronto para que haya otra vez funciones y podamos ver a nuestros luchadores favoritos aquí en Zacatecas. Como les decía, y hay algo bien interesante que tenemos que entender de la lucha libre es que este es un deporte espectáculo. Y antes que nada vamos a determinar que como es un deporte, los luchadores son deportistas de alto rendimiento. Y estos luchadores y estas personas que ejecutan todos los lances dentro de un cuadrilátero de 6x6, pues tienen que tener un entrenamiento muy bien ejecutado. Deben de entender que uno como aficionado, bueno, en este caso yo soy aficionado de hueso colorado a la lucha libre y ahora enmascarado soy el Doctor Aullido, pero sí es importante entender que más allá de lo que pasa o lo que ustedes ven en 5 o 10 minutos de una lucha, hay muchísimo entrenamiento antes. Por eso es recomendable decirles que no hagan nada de lo que ven arriba de un ring o por televisión en sus casas, porque puede llegar a ser muy peligroso. Estas personas pasan horas y horas en el gimnasio, horas y horas practicando castigos, vuelos, llaves, castigan su cuerpo una y otra vez precisamente para que no se les salga de control ninguna llave. Y miren, hemos visto muchísimos accidentes. Como lo somos personas y los humanos nos equivocamos, excepto yo que soy el Doctor Aullido, pero algo que sí es importante de ver y algo que es bien importante de entender es que en este deporte espectáculo los luchadores tienen un personaje que tienen que ejecutar tanto dentro como fuera del ring. Como personas pueden ser otra cosa, pero una vez que se enfundan la máscara, una vez que se ponen el equipo de luchador, se convierten completamente en ese luchador. Por lo tanto, debemos de entender eso primero. Y debemos entender las personalidades de cada luchador. Por eso hay dos grandes bandos en la lucha libre. Existen los técnicos y existen los rudos. Nosotros somos rudos de hueso colorado, pero hay que aceptar que, como en todo, existe una dualidad que tenemos que ver. Y esta dualidad significa que existe un bien y existe el mal. No porque necesariamente sean malos, pero debe de haber esa cuestión antagónica entre los luchadores. El técnico es aquel luchador depurado, es aquel luchador que le gusta a la gente, es aquel que no hace trampa, es aquel que lucha contra todas las adversidades, obviamente, para ser el ganador. Y del otro lado está el luchador rudo, el némesis del técnico, la fuerza brutal que llega al ring. Estos luchadores que a veces no son tan queridos o no son tan vitoreados como el técnico, pero que obviamente, como todos lo sabemos, si existe un bueno que es muy bueno, requiere un malo que es muy malo. Y así estos dos personajes, estas dos características se enfundan en sus equipos para poderte dar un espectáculo. Entonces, algo que sí es bien interesante en esta lucha libre y en esta cultura de la lucha libre es identificar precisamente estos dos grandes bandos. Los técnicos van a ser depurados, como su mismo nombre lo dice, van a utilizar la técnica, no van a hacer marrullerías, no van a hacer trampas, van a tratar de seguir con el ritmo de la lucha desde el punto central del centro del ring. Por lo tanto, el malo, el rudo, tiene que buscar romper con el técnico, tiene que buscar romper con la cotidianidad de una lucha. Y es ahí donde las más grandes victorias para un rudo van a ser las mentadas de madre, van a ser los gritos, van a ser todo eso. Y para el técnico van a ser los aplausos y, ¿cómo se llama? Y también las palabras de aliento para tu luchador favorito. Sin embargo, nosotros aquí, como aficionados, no importa si no tienes un bando o tienes un luchador favorito. Aquí lo más importante es disfrutar del espectáculo de estas dos figuras que están luchando unos con otros y entender que tanto el técnico como el rudo tienen características muy importantes dentro de lo que hacen en el ring.
Por eso un rudo muy pocas veces te saluda o muy pocas veces te habla bien. Él dice groserías, grita, se mete con el público. En cambio, el técnico agradece al público en donde está. Le va a decir al rudo que no debe de hacer eso, que sea respetuoso. Y el rudo, ¿cómo se llama? El rudo, a diferencia del técnico, se va a meter con el público y va a gritar. Hay otro elemento que tienen que ver y que tienen que darse cuenta de lo que puede llegar a ver dentro de la lucha libre, y es el tercero en el ring. Es aquel que impone las reglas, el que impone la ley y el orden, y es el árbitro. Obviamente ha habido muchos cambios de las formas como se ha dado la lucha libre. Anteriormente, pues no había o no se involucraba el árbitro tanto en la lucha libre. Hoy, con la llegada de AAA y algunos luchadores y algunos referees emanados de la escuela de uno de los más grandes árbitros rudos de la lucha libre, como es el Gato Montini, pues obviamente estos referees se han ido al lado técnico o al lado rudo, dependiendo de lo que están haciendo. Si es un árbitro técnico, pues obviamente va a tener características de los técnicos, no va a ser trampa, va a ser ecuánime con los luchadores dentro del ring, pero en cambio si tenemos a un referee rudo, va a ayudar al equipo rudo, se va a juntar con ellos, va a tratar de salir, de que los rudos salgan adelante. Y esos personajes se van dando dentro de cada una de las luchas. Se van dando cuenta, o sea, nos vamos dando cuenta cómo funciona todo esto. Dentro de esta gran cultura de la lucha libre tenemos que entender también dos cosas importantes: el uso de la máscara y el uso de la cabellera. Sí, hay muchos luchadores pelones, pero de todas maneras ellos tienen otra característica importante. ¿Por qué la máscara? ¿Por qué hay luchadores con cabelleras largas? Porque al principio de la historia de la lucha libre nadie utilizaba estas capuchas que ahora se han hecho tan populares. Pero una vez que entra el folclore mexicano, la lucha libre enmascarada se hace cada vez más importante porque protege al luchador que está debajo, le da un personaje importante. No solamente eso, ha llegado a consagrar a grandes luchadores con solamente usar una máscara, como el Santo, como Blue Demon, como Mil Máscaras, como Villano Tercero, como Super Muñeco, como Atlantis, como Aníbal. Todos estos luchadores que traían máscara y que era imponente verlos. Hoy en día, bueno, ¿quién no podría hablar de un carístico o de un místico, o también de los payasos, ¿no? De Monster Clown, ¿cómo se llama? De Psycho Clown, de luchadores que ahorita sus máscaras son tan espectaculares, ¿no? Como también lo son gente como, por ejemplo, los villanos, o por ejemplo, también el mismo, el Fishman Jr. o Canek Jr., todos ellos que traen máscaras. Últimamente se ha venido utilizando también, dentro de esta forma de personificar a los luchadores, los rostros pintados, como lo hace Damián 666 o Halloween, o también otros tantos luchadores que se maquillan para, en lugar de traer máscara, traer maquillado el rostro. Pero para ellos no solamente es el maquillaje, sino su cabellera. La cabellera es importante para un luchador sin máscara, como Perro Aguayo, o como también otros luchadores, Babyface, otros tantos luchadores que traen ahorita, que han perdido la máscara y que se han consagrado sin ella, como un Volador Junior o como un Rush. Su cabellera es tan importante como una máscara, y nadie quiere quedar pelón en el centro del ring. Por lo tanto, es bien importante y es bien necesario entender que una lucha de máscara o máscara contra cabellera a veces llega a ser mucho más importante que una lucha de campeonato, porque ahí es donde se ve o donde podemos analizar que este espectáculo toma tintes verdaderamente dramáticos. Nadie quiere perder su máscara, nadie quiere perder su cabellera. Entonces, dentro de esta cultura de la lucha libre, no solamente está el rudo y el técnico, sino también el atuendo, la máscara, el maquillaje, las cabelleras largas, que son importantísimas para que este luchador tenga una personalidad en el ring. Hay luchadores, por ejemplo, que han apostado la barba, hay otros que han apostado otras partes de cuero cabelludo de la cabeza, precisamente para continuar con esta cultura de la apuesta.
Si bien, si recordamos, el mexicano tiende mucho a hacer esto, tiende mucho a jugar con las apuestas, tiende mucho a irle un bando y a tratar de humillar al contrario. Esto funciona en todos lados y en la lucha libre no es algo diferente. Por eso, apostar la máscara o apostar la cabellera no solamente es una lucha interesante, es una lucha por el honor del luchador que lo está haciendo. Por eso les digo, es importantísimo ver que en la lucha libre no solamente es un espectáculo, porque tiene tintes de espectáculo, las máscaras, el glamour que salen algunos luchadores, el glamour con el que se manejan. Por ejemplo, hay otro tipo de luchadores, aparte de los rudos y los técnicos, que se pueden integrar, que son los exóticos. Los exóticos son estos luchadores que, si bien tienen modismos de homosexuales, hay unos que sí lo son, hay otros que no lo son, pero actúan como tal. Y en ese sentido, esos luchadores juegan con esta doble articulación de el ser amanerado, pero ser muy fuerte dentro del ring. Grandes luchadores exóticos han abanderado la causa técnica y la causa ruda, como Casandro, Pimpinela Escarlata, My Flower, Polvo de Estrellas, Estrella Divina, Mamba, todos esos luchadores que son caracterizados obviamente como gays o son gays, pero a final de cuentas luchan y tienen gran desempeño en esta lucha, en este tipo de lucha libre. Entonces ya vamos rudos, técnicos, máscaras, cabelleras, maquillaje, estos personajes exóticos, pero también hay que darle paso a las mujeres en la lucha libre. Es bien importante y es bien interesante ver que también las mujeres han incursionado en la lucha libre. Si bien a principios de los 60s hasta los 70s las mujeres no eran bien vistas en la lucha libre, se han ganado uno de los más grandes lugares dentro de la lucha libre mexicana y mundial. Una Lola González, una Lady Apache, ¿cómo se llama? Una Hiedra, luchadoras como Marta Villalobos, luchadores como La Diabólica, luchadoras que han dado mucho por esta lucha libre y que han representado por muchos de países del mundo la lucha libre mexicana y sobre todo la lucha libre de mujeres. Y obviamente entre las mujeres también están los técnicos y están las rudas, que eso también es importante de ver. No todas las luchadoras son técnicas, no todas las luchadoras son rudas, pero sus estilos se van acoplando. Por eso el entrenamiento es tan importante del lado del deportista. Dicen que un luchador, para ser luchador, tiene que tener mucho cuello, tiene que tener mucha valentía y tiene que parecer luchador. Y esto es importante, porque si no, ustedes no disfrutarían un personaje, no disfrutarían realmente de qué manera se está dando la lucha libre. Y en ese sentido también forma parte otro ámbito de lo que es la cultura de la lucha libre, como son el público que asiste a la lucha libre. ¿Se han fijado los que han ido a las funciones que ves que hay luchas en las cuales la gente les arroja dinero? Cuando se arroja dinero a una lucha es porque la lucha realmente fue muy buena. Y eso nosotros como aficionados lo pudiéramos llegar a entender. Pero gente que no está acostumbrada a este tipo de espectáculos, se les hace curioso que pues obviamente tengamos este tipo de cosas, ¿no? Por eso hay que entender que la lucha libre debe de tener ciertas cuestiones y ciertas características importantes para que sea una gran lucha. En primer lugar, las características de los luchadores, que salgan a hacer su trabajo, que llaveen, que golpeen, que el público se enardezca, que el público sufra con la derrota o con las llaves de otro luchador, que la gente se emocione viendo la lucha libre, que tal vez haya lances, que haya castigos, que haya todo eso que existe dentro de la parafernalia de la lucha libre. Cuando una lucha cumple con todo eso y aparte el público se emociona, entonces estaremos hablando de una función de lucha libre completa. Ojo, por eso tenemos diferentes combates o diferentes luchas en una función completa. Y en ese sentido puede ser que haya luchadores que empiecen en la primera lucha y poco a poco vayan avanzando hasta llegar a los estelares. Que eso es bien importante. Una de las cuestiones que yo siempre le recomiendo a la gente que va por primera vez a la lucha libre es observa y aprende. No te metas con el luchador todavía. Ojo, también es importante, no toquen a los luchadores,
no molesten al luchador y si bien van a gritarle al luchador que les cae gordo, acepten que el luchador es persona y puede llegar, como personaje es una cosa y como persona es otra. Por eso es importante entender esta cultura de la lucha libre. Dentro de la cultura también pues nosotros podemos entender en qué consiste el hecho de que sea a 3 caídas o a una caída. Y también depende mucho de la cantidad de luchas que haya y la empresa y las características de la propia lucha. Aquí en México existen 2 grandes empresas que dominan la escena luchística, que es el Consejo Mundial de Lucha Libre, que está en México, y AAA. AAA, que viaja por muchas partes de la República trayendo espectáculo de lucha libre. Cada uno de estas empresas tiene reglas y tiene luchadores específicos para cumplir estas reglas. Al Consejo Mundial de Lucha Libre se le llama la seria y estable, porque no cambia mucho, las reglas siguen siendo las mismas desde que inició la lucha libre hace 80, 85 años, en la cual se da a 3 caídas sin límite de tiempo, no se permite meter objetos, tienen que luchar arriba del ring y cuando se bajan tienen 10 segundos para subirse otra vez si no son descalificados. En cambio, en AAA se han dado modificaciones y modalidades tan diferentes en la lucha que a veces es difícil de seguir. Desde luchas mixtas, hombres y mujeres, luchas increíbles de escándalo, en la cual incluían un hombre, una mujer, un exótico y un enano, o una mini estrella. También este cambio completo del cuadrilátero en un, ¿cómo se llama? En un cuadrilátero de 6 puntas, que obviamente eso hace mucho más espectacular la lucha, ¿no? Porque tienes muchos ángulos de donde verlos. Sin embargo, estos cambios no a todos les gusta y a algunos les llama mucho la atención. Y también, bueno, con esta cuestión de la globalidad, hemos tenido a final de cuentas que muchas empresas han cambiado sus cuadriláteros por estas nuevos rings que son hexadriláteros, en la cual, bueno, pues luchan de una manera diferente, ¿no? Personajes nuevos, como el Mister Iguana, por ejemplo, que sale con una iguana de juguete pintado de verde. No es un luchador grande, no es un luchador fuertote, pero es un luchador bastante carismático. O luchadores como el Niño Hamburguesa, que es un luchador que pesa alrededor de 100, 110 kilos, que es, puede decir, gordito, pero que a los niños les gusta mucho. Y todo esto, siempre hay gente que puede encontrar en la lucha libre un gran escenario para también sacar es un escenario catártico. La gente va ahí y grita lo que no puede gritar en su casa, lo que no puede gritar en el trabajo. Pero tenemos que entender que dentro del ambiente de la lucha libre es válido gritar, siempre y cuando no se toque o no se agreda directamente al luchador, que es algo importante. Y bueno, existen muchos tipos de aficiones a la lucha libre, existen también en estas 2 grandes empresas, la forma en que cada uno hace las cosas permite entender por qué en el Consejo Mundial las luchas son un poquito menos dramáticas que en AAA, porque AAA obviamente lo que quiere es que la gente se emocione, que tenga una experiencia mucho más vanguardista y mucho más emocionante. Consejo Mundial, pues obviamente tiene luchadores y tiene formas de lucha más clásicas en ese sentido. Y ya dependerá del aficionado qué le gusta y qué no le gusta. A mí en lo particular me gustan los 2 estilos de lucha libre. Obviamente hay muchos estilos dentro de la lucha libre, como les decía, desde la clásica hasta lo que ahora denominan extremo. La extrema es cuando se vale todo tipo de artefactos, desde palos, navajas, púas, vidrios, de todo. Que es una modalidad que en lo particular a mí no me llama mucho la atención, pero hay gente que le encanta ese tipo de modalidad de lucha libre. Desde mesas, sillas y escaleras, ¿cómo se llama? Desde a ver quién se queda el último hombre en pie, como pasa en Estados Unidos, luchas extremas donde ¿cómo se llama? Donde los tensores y las cuerdas son alambres de púas, o los encienden fuego, se rompen lámparas. Pues todo eso también es parte de la afición de la lucha libre. Sin embargo, bueno, pues depende mucho de si ustedes quieren, qué les gusta ver y sobre todo, qué experiencia quieren tener. Algo que sí es importante es que la lucha libre se ve mejor en vivo y a todo color, porque uno empieza a entender cómo funciona esto de la lucha libre.
¿De qué manera podemos ver la lucha libre? ¿De dónde la podemos ver? Y obviamente, ¿qué significa ir a una arena de lucha libre? Porque no es un espectáculo convencional al que vamos. No es teatro, porque no vamos en un término, vamos, en elegancia del teatro, ¿no? A veces los de primera fila, hasta los de tercera y hasta los de última, tienen que estar corriendo porque hay luchadores que se siguen persiguiendo por alrededor de la tarima. Es un espectáculo diferente, es un espectáculo lleno de mucho color. Los vendedores de máscaras, los vendedores de monitos, los niños que se suben al ring, todo eso es la espectacularidad de la lucha libre. Por eso, para comprender esta cultura, más allá de lo que les estoy diciendo, sería bueno que fueran y experimentaran lo que es estar en la lucha libre. Ojo, este espectáculo es para toda la familia, pero obviamente hay situaciones que pueden llegar a ser a lo mejor para algunos más fuertes que para otros. Pero este es un espectáculo que le permite al niño ver, por ejemplo, a su héroe, como ver a Superman, pero en vivo y a todo color, disfrazado o metido en un traje como era la Parca, o como era Blue Demon, o como era Lismark, o como lo es Atlantis, o Carístico, o Místico, o tantos estos luchadores que se han dado la tarea de ver. Y obviamente ha avanzado mucho, ha crecido mucho la lucha libre últimamente, y estas modalidades, los rings han cambiado, por eso se están haciendo cada vez más espectaculares. Y para todos los interesados en querer ser luchadores o entender lucha libre, pues hay que entrenarla. Y estos entrenamientos, pues obviamente necesitan ponerte fuerte, necesitas hacer cuello, necesitas hacer que tu cuerpo pueda aguantar y soportar todo el castigo que un luchador pueda recibir. Porque volar por la tercera cuerda, recibir un azotón en el ring, no es fácil. Por eso requieres entrenamiento y por eso requieres entender de qué manera ir con maestros calificados y con maestros que sepan realmente de lucha libre. Porque si no, ustedes van a tener un mal maestro y puede ser posible que se lesionen o puede ser posible que lleguen a perder el interés y obviamente los engañen, ¿no? Pierdan dinero haciendo cosas que no son. Que eso es importante que lo tengan en cuenta. Siempre ir con un maestro calificado y siempre ir con alguien importante dentro de este ámbito que conozca qué significa ser un luchador. Entonces, se fijan, es un deporte por completo y ahora hablemos del término del espectáculo de la lucha libre. Si bien hay gente que piensa que todo está arreglado, las luchas están arregladas, ya sabe quién va a ganar, quién gana la primera, la segunda, la tercera lucha, quién gana la lucha en sí. Pero algo que sí es bien importante es entender que en este espectáculo, nosotros los espectadores debemos de estar atentos a lo que sucede con la lucha libre. Debemos estar atentos a lo que pasa dentro y fuera del cuadrilátero o del hexadrilátero, dependiendo de la empresa. Porque no solamente es lo que se ve arriba del ring, sino también es lo que pasa abajo del ring, porque muchos de estos espectáculos es un espectáculo de 360 grados, donde no puedes perder de ninguna manera la vista en lo que, ¿cómo se llama? En lo que estamos viendo como lucha libre, porque en una de esas te cae un luchador encima y te puede llegar a asustar o te puede llegar a sorprender muchísimo. Aquí en Zacatecas, en el palenque de la feria donde se hacen los eventos, nos ha tocado ver luchadores que se suben hasta arriba del palenque dándose golpes. Y les van pasando cosas, les van pasando cerveza, les van pasando cosas para castigar al otro luchador. Entonces hay que estar siempre atentos. Es un deporte tan envolvente que aunque estés en la última fila, te pueden envolver en la lucha libre, que es un espectáculo por completo. Por eso les digo, la forma en que salen, las capas, las máscaras, el maquillaje, los trajes, la forma en que hablan, de cómo caminan. Hay luchadores que con el simple hecho de voltearte a ver, te voltean y ya te enojaste. O te hacen sentir bien, porque ese es parte del espectáculo. Algunos dicen que es circo. Pues el circo también como espectáculo tiene que demostrar los personajes, tiene que hacer una función completa, donde haya dramatismo, donde haya algo para reírse, donde haya personajes de miedo, personajes
caricaturas, si quieren llamarle, caricaturas que los niños quieran, personajes que no quiera nadie, pero esa es parte importante y interesante de la lucha libre. Por eso, esta es una cultura. Así como quien entiende el vino tinto o la cerveza o entiende el teatro o el cine, así también se llega a entender la lucha libre. Porque la lucha libre es, como les decía, es un deporte de espectáculo y en ese deporte de espectáculo tiene que haber estas grandes cantidades de catarsis donde tú vas y gritas y donde también descansas de gritar. Por eso es válido gritar. Y es uno de los deportes más incluyentes del mundo porque pues aquí se valen muchas palabras que no se dicen en otros deportes. Y se dicen porque tienen que decirse. Se dicen porque los luchadores piden que se diga. Y les digo, aquí hay luchadores desde hombres muy hombres hasta luchadores que son gays, mujeres, mini estrellas que son enanos. Hay de todos los colores, razas, nacionalidades. No importa, la lucha libre es la lucha libre. Y todo converge en un cuadrilátero de 6x6. Y aparte de que converge en ese cuadrilátero de 6x6, puedes realmente ahí ir y disfrutar de la lucha libre, debatir con la gente que está ahí viendo la lucha de manera respetuosa. Hay gente que le puede ir a los técnicos y tú le vas a los rudos y estás platicando y contando anécdotas y viendo una lucha que te deja y que te divierte aparte, que es algo tremendamente interesante en la lucha libre mexicana y en la lucha libre mundial. Porque, pues obviamente la lucha libre mexicana tiene características muy mexicanas, mucho del folclore que tenemos aquí. En Japón, por ejemplo, no gritan. En Japón es difícil que alguien se meta con luchadores. En Estados Unidos es otro tipo de lucha donde se utiliza más el micrófono, donde hay movimientos finales, donde no se ve tanta espectacularidad a la hora de estar llaveando, hay más golpes, son luchadores muy altos o muy fuertes. Entonces, esto cambia mucho la lucha libre. Y en esta cultura de la lucha libre, pues cada quien puede decidir qué le gusta más y qué le gusta menos. En el caso de un servidor, pues a mí me gusta todo tipo de lucha libre. ¿Y qué es lo que te ayuda? Pues entiendes y ves muchas más características importantes de cada una de estas, ¿cómo se llama? De estas luchas o de lo que está pasando. No sé si haya mensajitos ahí en el chat, no sé si haya algo por ahí. Pues un saludo pues a la maestra Yuri que nos ve, nos escucha por ahí. Me preguntan que si la máscara es original. Sí, la máscara, mi máscara es original, es la máscara de Doctor Aullido, ahí como la ven, toda hermosa y bella. También hay preguntas acerca de luchadores grandes en Zacatecas. Pues en Zacatecas han salido varios, ¿no? Como el Perro Aguayo, de los más famosos, como el Perro Aguayo, como Rizado Ruiz, como Mascarita Sagrada. Ha habido luchadores bien interesantes que han salido aquí de Zacatecas y están saliendo, como el caso de Slayer, como el caso de Ráfaga, que en paz descanse, luchadoras como Dar Lluvia, luchadores interesantes como Capitán Águila. Entonces, la verdad, esto, ¿cómo se llama? Es interesantísimo de entender. Y bueno, habría que entender que todo este espectáculo de la lucha libre, pues es necesario de seguir comentando. Y también, pues, ¿qué se necesita para poder ir hilando e ir trabajando esta cuestión de la lucha? Entonces, vamos a ver si hay ¿cómo se llama? Hay más mensajes o hay más cosas. Si no, pues obviamente para entender que México es una de las escuelas más grandes de lucha libre en el mundo. Porque pues muchos luchadores de Estados Unidos y muchos luchadores japoneses y en el mundo han venido aquí a México a aprender. Y han venido a ver de qué se trata la lucha libre mexicana. Porque para muchos de los que conocen del deporte, pues obviamente la lucha libre es la mejor del mundo. Y bueno, me preguntan también aquí los campeonatos. Aquí es bien interesante, porque la verdad es que ya los campeonatos, ha habido gente, por ejemplo, como L.A. Park, que a él ya no le gusta disputar campeonatos, porque dice que cada arena tiene su propio campeonato y es difícil seguir. Los campeonatos que antes se tenían, los importantes pues, de los que se tenía, era el campeonato de peso completo, campeonatos de peso semicompleto, los campeonatos welter,
y los campeonatos de peso ligero. Actualmente hay campeonatos de peso crucero que son entre ligero y welter, son esos pesos, y es interesante ver que pues obviamente anteriormente los campeonatos eran importantísimos para las empresas y había campeonatos mundiales que se disputaban desde Estados Unidos hasta Japón. Ha habido, por ejemplo, el Santo es campeón de la es el campeonato del Consejo Mundial de Boxeo, del CMB, que tiene un campeonato de lucha libre que lo ostenta el Santo, no lo ha perdido, pero ha habido campeonatos históricos de la UWA, ha habido campeonatos del Consejo Mundial o la empresa mexicana de lucha libre, los campeonatos de AAA como el megacampeonato, que es uno de los campeonatos que tienen pues más auge mediático dentro de la lucha libre. Y actualmente, por ejemplo, hay campeonatos que se les denomina 24/7, que pueden ser ganados y perdidos en cualquier momento del día, sea estén dentro o no de un ring. Entonces puedes ganárselo a cualquier luchador siempre y cuando lo reclames como tuyo. Y la única manera de ganar un 24/7 pues es obviamente rendir o dejar en la lona o acostado a un luchador por 3 segundos. Y estos campeonatos pues obviamente le han dado han sido muy vistosos pues para la gente que ve lucha libre. Entre ellos, por ejemplo, Guillén, uno de los comentaristas de Más Lucha, que son uno de los deportes más importantes que hay, uno de los programas más importantes de lucha libre que hay en México, fue campeón 24/7. Después ya lo perdió, porque pues obviamente tenía que entregarlo y perderlo, pero es interesante esta cuestión del campeonato, o de los campeonatos que se dan aquí en México y en Estados Unidos. Por ejemplo, los que están más relacionados con Estados Unidos, pues los campeonatos de la WWE, el Intercontinental, el Mundial, el de peso completo, son campeonatos que se han hecho muy mediáticos y prácticamente son campeonatos de televisión. O sea, los tienen los luchadores más populares o los luchadores que han demostrado tener más auge en estos momentos. Por eso, hablar de campeonatos y hablar de este tipo de torneos que se dan en este tipo de escenarios, pues obviamente también ya ha cambiado mucho la forma en que se dan este tipo de campeonatos, en el sentido de que cada día hay más empresas que ofrecen este tipo de cinturones, este tipo de copas, pero pues a final de cuentas sigue habiendo campeonatos importantes en Japón, con el campeonato de New Japan, o el campeonato acá del Consejo Mundial, o los campeonatos históricos de la UWA, los campeonatos, por ejemplo, de zona extrema. La empresa de Perros del Mar tenía su propio campeonato de lucha extrema y sus campeonatos mundiales. Entonces, en ese sentido, un campeón mundial anteriormente se hacía el pesaje y como en el box, tenías retadores número 1 y de ahí salían todos los retadores importantes para ver. Y bueno, en este primer, ¿cómo se llama? Hay muchos luchadores icónicos, me están preguntando, en esta cultura de lucha libre. Pues obviamente, ¿quién no ha visto una película del Santo? O de Blue Demon, o de Mil Máscaras, o del mismo Huracán Ramírez, o del Rayo de Jalisco, que antes se llamaba La Sombra Vengadora, ¿no? O ahí donde salía la Tonina Jackson. Luchadores importantes, luchadores tremendamente relacionados con la cultura de lucha libre y sobre todo con el hecho de ser luchador. Luchadores como el Santo, Blue Demon, Mil Máscaras, Lismark, Fishman, Canek, ahorita en este momento Atlantis, Rush, L.A. Park, La Parca, luchadores que han establecido y que han dejado escuela y que desgraciadamente unos han quedado en la lona, otros ya fallecieron fuera de esta, y luchadores que realmente la gente recuerda mucho. Por ejemplo, como a mí me encantaban las películas del Huracán Ramírez, y de todas, desde que estaba aquí, desde que se filmaban aquí en México hasta que lo hicieron un ícono cultural de la, ¿cómo se llama? De los pochos o ¿cómo se llama? O de los mexicanos que se iban a Estados Unidos. ¿Por qué? Pues obviamente Huracán Ramírez hizo mucha carrera allá. La Tonina Jackson, el Santo, que es el superhéroe mexicano por excelencia, luchó y peleó desde momias hasta los nazis. Blue Demon, que era su némesis en el ring y que terminó siendo su gran amigo en las películas, ¿no? Mil Máscaras, el señor Mr. Personalidad, que son los luchadores más longevos que hay ahorita en la lucha libre mexicana.
y que muchos dicen que tiene que retirarse, pero él sigue luchando y él sigue dando espectáculos en ese sentido. Un Canek, Dos Caras, El Solitario, Ángel Blanco, El Médico Asesino, Jaque Mate, Shu el Guerrero, El Satánico, que es uno de los grandes luchadores rudos de este país, Los Villanos, Los Brazos. O sea, tenemos de dónde cortar y más adelante en este programa hablaremos de muchos más sagas, de muchas más dinastías, de muchos más luchadores y obviamente vamos a traer luchadores locales para platicar con ellos y saber pues qué pasa con esta lucha libre, ¿no? Y bueno, esto sería todo de mi parte. Las 3 palmadas han sonado en el ring y aquí se acaba la esquina del Dr. Aullido. Espero que les haya gustado esta transmisión. Espero que le den like, que se suscriban, que le den todo lo necesario para tener las recomendaciones y que nos sigan viendo en esta casa de producciones cerdas. Hasta luego y disfrútenme, señores. ¿Y quién es más fuerte? ¿Tú o yo?